Y el plan de Estados Unidos era borrar de cuajo esta revolución que apenas comenzaba. Era un intento apenas, era un parto, un niño que nacía, que asomó la cabeza, y a mí desaparecerme incluso físicamente, antes de que ganara Lula. Me iban a fusilar, y cuando ya yo estaba listo, ¿sabes de quién me acordé? Del Che Guevara, por cierto, el gran argentino. Era madrugada, yo miraba un lucero, el mar golpeaba mi espalda, las olas. Yo estaba de espaldas al mar y ahí venía un pelotón. Todo estaba muy oscuro. Y yo me iba, yo dije, me fui, me voy. Uno más. Con un Cristo aquí agarrado. Recordando a mis hijos. Mirando un lucero. Pero dije, dicen que el Che, cuando iban a matarlo, se puso de pie porque estaba herido. Yo no estoy ni herido. Tengo ventaja, dije. El Che se puso de pie y le dijo al asesino, ahora dispare para que vea cómo muere un hombre. Dije, yo tengo que morir así de pie. No puedo pedir clemencia ni que me vean aquí acobardado. Estaba listo para morir. Y en esa oscuridad y al filo de la medianoche, de la oscuridad de un monte así, salen unos soldados. Los soldados no sabían que era Chávez el que estaba ahí. Entonces se acercan. Chávez. Y vienen aquellos. Y sale un hombre con un fusil. ¡Ra, ra! Y dijo, si matan a este hombre aquí nos matamos todos. Ahí resucité, yo estaba muerto ya. Mi muerte estaba escrita. Se escribió en Washington. Señoras y señores, buenas noches. Juan Ramón Quintana, esto es Coordenada Sur a través de nuestra ventanita del Avia Yala que se abre todos los domingos a las 20. Recordamos, Juan Ramón, 22 años ya del intento de golpe de Estado o del fracasado golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela. Estaba pensando mientras lo veía que es el inicio de una especie de deriva antidemocrática en la región que tuvo lamentablemente muchísimos sucesos que pensábamos que eran parte del pasado durante una buena cantidad de años y lamentablemente se han hecho más presentes que nunca, con diversas formas, con distintas características. Pero ahí vamos, en todos estos 20 años, también pensaba qué pensaría y qué diría Hugo Chávez en un momento como este. ¿Cómo estás, Juan Ramón? Un abrazo. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Igualmente un abrazo, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia de Avia Yala, que nos ve en este programa de Coordenada Sur domingo a domingo. 22 años, querido Andrés, de uno de los golpes de Estado fracasados contra la revolución bolivariana de Venezuela. Este país ha sido azotado desde hace 26 años, prácticamente desde 1998, desde que el presidente Hugo Chávez ganó las elecciones en Venezuela, y desde ese día hasta el día de hoy, Estados Unidos no ha cesado en su ataque brutal contra la revolución democrática más larga de la historia de Venezuela. Y no lo ha hecho solamente contra Venezuela, sino que no lo ha hecho contra muchos países que formaban parte durante los primeros años del siglo XXI de un gran proyecto de unidad regional, de unidad latinoamericana, contra la que Estados Unidos asestó la mayor cantidad de golpes en menos de 20 años. Como Obama, la mayor cantidad de golpes de Estado con un presidente afrodescendiente que decía que respetaba la democracia y sin embargo su herramienta preferida era el golpe de Estado. Nosotros lo sufrimos el 2008, el intento de golpe, Zelaya, Dilma, Correa, etcétera, etcétera, una secuencia de golpes de Estado. Pero bueno,
Esta es la historia de la resistencia, épica, por supuesto, la de Venezuela, podremos hablar un poquito más de eso. Pero yo diría que Chávez hoy día, mirando el panorama internacional, lo que diría que estamos en las puertas del infierno. Yo creo que diría, así no, como le dijo, creo que fue en noviembre de 2001 cuando Estados Unidos empezó a bombardear Afganistán y Chávez hizo una conferencia de prensa y mostró las fotos de los niños masacrados y dijo, así no. Eso es lo que desató las fuerzas golpistas pocos meses después y lo que declaró a Chávez mundialmente o lo que lo configuró como un enemigo acérrimo de los intereses de Washington. Y esta deriva de no aceptación de los procesos soberanos nos ha arrastrado hacia unas dinámicas excesivamente peligrosas. La vamos a analizar en el programa de hoy, por supuesto, con el marco del bombardeo de estas últimas horas lanzado por la República Islámica de Irán contra Israel. Vamos a estar analizando eso con la compañía de Marcos Salgado, corresponsal de la cadena iraní, el colega en Caracas, Venezuela. Marcos, te mandamos un abrazo, ¿cómo andás? A ver si nos ayudás a entender algo de todo esto. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola Marcos, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien. Marcos, venimos charlando acá ahora vamos a ver algunas imágenes para entrar en tema, pero venimos charlando domingo a domingo de la posibilidad de que se desate una tercera guerra mundial. Por supuesto que nos preocupa, es algo que preocupa a altísimas autoridades a nivel global, que están en el centro de la escena. Yo pienso que, ya lo charlaremos, pero que la posibilidad de una tercera guerra mundial tiene más que ver con el frente Rusia, Ucrania, OTAN, pero vamos a analizarlo a ver qué pasa y qué pensamos en la noche de hoy. Pero vamos a empezar con algunas noticias y después abrimos el análisis. Primero, visualizamos la nota número 3, por favor. ¿Cómo presenta este nuevo episodio bélico la cadena Deutsche Welle desde Alemania? Vamos ahí. El mundo está pendiente de cuál va a ser la reacción de Israel tras los más de 300 proyectiles entre drones y misiles que Irán le lanzó la pasada noche. Esta es la primera vez que Irán lanza ataques directos a Israel. Ya durante la noche casi todos los proyectiles fueron interceptados por Israel y por sus aliados, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Pero también Jordania derribó drones iraníes. Ahora, la Guardia Revolucionaria iraní exige a Israel y a Estados Unidos que se abstengan de responder si quieren evitar más ataques. Destellos cruzan el cielo de Jerusalén y la cúpula de hierro se activa. Estas imágenes muestran cómo son interceptados los misiles y drones iraníes. Israel asegura que su sistema de defensa aérea derribó la mayoría de ellos en el aire. La pasada noche Irán atacó a Israel con más de 300 armas, pero nuestra superioridad tecnológica y aérea nos permitió rechazar ese asalto. Junto a una fuerte coalición interceptamos casi todas las amenazas. Después del inédito ataque militar directo desde territorio iraní a Israel, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Biden reafirmó lo que llamó el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad de Israel y anunció planes para convocar a los líderes del G7 para coordinar una respuesta diplomática. En Teherán, iraníes simpatizantes del gobierno celebraron la ola de ataques contra Israel. La Guardia Revolucionaria de Irán declaró que el ataque durante la noche fue una respuesta al bombardeo de la embajada iraní en Siria a principios de mes, que mató a varios de sus comandantes más veteranos. La misión de Irán ante la ONU escribió en las redes sociales que su ataque a Israel puede darse por concluido. Por supuesto que ellos responderán a este ataque, pero cualquiera que sea la reacción que tengan, nuestros valientes hombres de la Guardia se adelantarán a esas reacciones. No creo que vayan a responder a esto, y si lo hacen, Irán definitivamente va a responder también. Pero Israel advierte que la confrontación con Irán no ha terminado y la escalada en la noche de estos dos históricos enemigos ha vuelto a aumentar la amenaza de una guerra regional a gran escala.
En Jerusalén conectamos ahora con el periodista Sal Emergui. Sal, ¿cómo han pasado la noche en Israel? Hola Laura, pues ha sido una noche realmente dramática, de las más dramáticas en la historia de Israel en los últimos años seguramente. No en vano ha sido por primera vez un ataque iraní directo, dos países en conflicto desde la Revolución Islámica en 1979, pero por primera vez anoche fue el ataque directo, y no solo un ataque directo. Primeros elementos, les propongo que veamos ahora desde España, a través de la cadena Negocios, a un analista que habla sobre qué estarán pensando en Rusia, en China y en Estados Unidos. A ver. Yo creo que en este caso tanto Rusia como China como Estados Unidos no tienen el menor interés en que esto se salga de madre. Y supongo, estoy hablando desde la pura suposición, que en este momento tiene que haber un montón de mensajes cruzados entre Pekín, Moscú, Teherán, Tel Aviv y Washington. Porque me imagino que se tendrá que pactar algo para evitar que la cosa vaya a mayores. No hay que olvidar además que los chinos y los iraníes en general vamos a decir que son países que tienen una política de largas esperas. No necesitan, su política no es de actos espectaculares, ni de actos, por decirlo así, de acción inmediata. Tanto los iraníes como los chinos normalmente son más tranquilos y buscan menos el prestigio y más la realidad. Y en ese aspecto, espero, repito, esto es una suposición mía absolutamente particular, que de alguna manera se estarán intentando enfriar las aguas. Ya veremos si esto es verdad o no, porque no depende precisamente de nosotros, ni conocemos absolutamente nada de lo que pueda estar pasando. Bueno, vamos a ver un último elemento, por favor. La nota que sigue y ya nos abrimos al debate. Buenas, la reunión del gabinete de guerra ha concluido con una decisión clara por parte de Israel: atacar. Esa es la conclusión principal del gabinete de guerra reunido con Netanyahu para darle respuesta a Irán. Ahora la clave fundamental es intentar entender en ese gabinete de guerra cuál de las dos vías finalmente va a tomar el país. La opción Biden, que apunta sobre todo a una fotografía clara alrededor de una respuesta limitada, medida, en la que se haga una respuesta donde se calibre muy bien hasta dónde llegar, o lo que ahora mismo en Israel se apunta como la opción responder a lo grande, es decir, con un ataque que al menos tenga la misma potencia del presentado en la jornada de ayer por Irán. Lo principal es que el gabinete de guerra ha concluido que hay que contestar, que hay que atacar, que Israel tiene que atacar a Irán como respuesta a lo sucedido en ese ataque en la jornada de ayer con misiles y con drones, por lo que la tensión vuelve a escalar de una manera importante. Bitcoin vuelve a caer a la espera de conocer cómo se va a presentar el lunes ese mercado, esa renta variable que mira ahora muy mucho alrededor de qué puede suceder en la respuesta de Israel. Todavía está abierta la puerta a que sea una respuesta medida o limitada, que parece ser el punto que Joe Biden habría estado intentando desde la jornada de ayer, cuando, según la Casa Blanca, consiguió Biden en una llamada parar la respuesta de Israel para pensarlo, valorarlo y ver cuál era la mejor de las opciones. En ese movimiento, un elemento fundamental: le dijo Biden a Netanyahu, según la Casa Blanca, que la mejor victoria era haber destruido los drones enviados y misiles desde Irán, que no hubiera podido hacerle daño Irán a Israel. Si hubiese sido de otra manera, Biden, según la Casa Blanca, prácticamente no habría podido detener a Netanyahu en la respuesta. Pero ese éxito, entre otros, de Estados Unidos, también de Reino Unido y Francia, en detener antes de llegar a Israel gran parte de los drones y misiles, ha sido la clave fundamental. Aún así, el gabinete de guerra decide atacar, no estaba en la respuesta que espera Biden, pero la opción limitada, medida, sí podría estar en el entorno de lo que le está sugiriendo Joe Biden en una
carrera electoral que empieza a complicarse muchísimo debido a las contiendas bélicas a lo largo del mundo, sobre todo con la guerra de Ucrania, con el conflicto entre Israel y Hamás, ahora ampliado con este conflicto también entre Israel e Irán. Ya hay decisión de ese gabinete de guerra, como les digo, habrá respuesta, habrá ataque de Israel, ahora falta ver cuál es el calibre de esa respuesta. Juan Ramón, a ver, antes de darte la posta para que encamines todo esto, está claro que China no quiere que el conflicto escale, que Rusia no quiere que el conflicto escale, que Estados Unidos no quiere que el conflicto escale y que Irán tampoco quiere que el conflicto escale. No sé qué quieren las autoridades civiles y militares israelíes. Juan Ramón, a ver cómo lo llevas allá. A ver, la primera cuestión que hay que considerar es la narrativa de los medios de comunicación occidentales que suelen amputar el contexto, ¿no es cierto?, respecto a su relato. Tanto la Deutsche Welle, la France Internacional y todos los medios hegemónicos, CNN, etcétera, etcétera, a lo que apelan es simplemente a describir el ataque de Irán contra Israel. Sí, pero ¿cuál es el origen de todo esto? Más allá digamos, del largo camino recorrido desde el 79 para adelante en este conflicto entre Irán e Israel. El origen de esta respuesta de Irán tiene que ver con el ataque alevoso, ¿no es cierto?, de Israel mediante un misil a un consulado de Irán en Damasco, en Siria, que mató a 2 generales o a 7 militares y destruyó su infraestructura. La respuesta de Irán no fue un ataque planificado deliberadamente. La respuesta de Irán simplemente podemos llamarlo casi como una retaliación al ataque unilateral de Israel. Entonces los medios de comunicación, que no nos tomen el pelo, Andrés, y nosotros estamos para eso, para cuestionar, ¿no?, estas narrativas amputadas, crear como que la nueva historia empieza con el ataque de Irán contra Israel. Bien, la segunda cuestión es, hoy día, ¿no?, resulta que Occidente con el G7 se moviliza para condenar el ataque de Irán, pero no se movilizó en absoluto para condenar el ataque al consulado de Irán en Damasco. El G7 no dijo nada, mantuvo un silencio cómplice frente al genocidio de Israel frente a los palestinos, este genocidio brutal. Claro, ahora los países occidentales se van a reunir y van a pronunciarse contra Irán. Es que las cosas no son así, las cosas no van por ese camino. Y tercero, simplemente para cerrar esto, yo creo que el escalamiento del conflicto podía haberse, ¿no es cierto?, detenido. Yo creo que sí va a escalar, yo creo que sí va a haber una respuesta militar de Israel brutal contra Irán y además contra, diríamos, los aliados de Irán, como Hamás u otras fuerzas antisionistas. Yo creo que sí se va a producir, porque de otra manera las condiciones no solamente políticas y la vulnerabilidad que está demostrando Israel van a quedar en entredicho. Marcos, un par de elementos, a ver cómo lo ves vos. Irán responde casi sin querer, digamos, avisa, no se mete con objetivos civiles. Y lo otro, que en este escenario o posibilidad que venimos trabajando domingo a domingo de un escalamiento, y yo digo siempre que hay como un escalón tras escalón para ir hacia una tercera guerra, ¿cómo lo ves? ¿Hay un peligro de que esto se vaya de órbita o te parece que podremos mantener mínimamente las formas? No, creo que la situación, lo que hemos visto en las últimas horas es inédito y cambia el escenario. Independientemente de lo que pase de aquí en más y hacia dónde vayamos, lo que sucedió en las últimas horas, este ataque a gran escala desde territorio de Irán, pasando por el espacio aéreo de Jordania y de Irak,
para hacer 1000 kilómetros y atacar básicamente dos objetivos, dos lugares, una base de inteligencia israelí y el principal aeropuerto militar al sur de Jerusalén, ese elemento te plantea un escenario nuevo. Me parece que eso es lo central que hay que decir. Nunca había sucedido que Irán atacara territorio de Israel con sus misiles y desde territorio iraní. Eso yo creo que cambia la situación. Es un escalamiento que puede derivar en un conflicto que se regionalice, que es lo que de alguna manera quiere el gobierno sionista de Netanyahu. Por eso ataca la embajada, el consulado de Irán en Damasco, y es lo que quiere evitar Occidente y también países como Rusia y China. Yo creo que estamos ante la posibilidad cierta de un escalamiento a nivel regional. Y estamos hablando de un país, de un territorio que es Israel, que tiene armamento nuclear. Entonces, desde ese punto de vista, el escenario se agrava. Concretamente, se agrava, eso no podemos obviarlo. Creo que la acción de Irán fue una acción medida, fue una acción como ellos suelen hacer. ¿Recuerdan cuando Estados Unidos asesinó desde un dron artillado al general Soleimani, que era el jefe de uno de los máximos jefes de las Fuerzas Armadas de Irán, que estaba en Irak? Bueno, ¿qué hizo Irán? Irán atacó una base militar de Estados Unidos en territorio iraquí, desde donde habían salido los drones que habían atentado contra Soleimani, y después, en bajo perfil, asesinó al jefe o a uno de los jefes de la CIA en esa región. O sea, ojo por ojo. Y lo que hizo ahora Irán es eso. Atacó el lugar desde donde salieron los aviones que atentaron contra el consulado en Damasco, y los cuarteles de inteligencia desde donde se planificó la acción. Irán ya ha dicho claramente, lo dijo un vocero del máximo líder, lo dijo voceros de la presidencia, lo dijo también el canciller de Irán, que ellos dan por terminado esta situación en cuanto a que hicieron una represalia en función de la acción contra el consulado en Damasco. Y que si tanto Israel como sus aliados van más allá, van a obtener una respuesta proporcional a lo que hagan, pero sin duda mayor, y hay que hacer ahí la aclaración, ¿no? Irán habló muy concretamente de Israel y de sus aliados. Por eso, yo coincido que va a haber algún tipo de acción desde Israel contra Irán, todo indica que eso va a suceder, pero seguramente eso no será con una colaboración directa de Francia, del Reino Unido y de Estados Unidos, porque está esa advertencia concreta de Irán de que tomarían represalias no solo contra Israel, sino contra quienes colaboren. Es decir, una cosa es que hayan colaborado en la defensa contra los misiles y otra cosa es que colaboren en una ofensiva directa sobre intereses o sobre territorio de Irán. Creo que más o menos ante esa situación estamos. Es un momento grave, sin ninguna duda, pero hay que ver hasta qué punto los mismos aliados occidentales de Israel pueden detener
una movida, que es la movida del gobierno de Netanyahu, que no tiene que ver específicamente con la geopolítica, que tiene que ver con una acción de años y tiene que ver también con una necesidad de sobrevivir, desesperada necesidad de sobrevivencia del gobierno de Netanyahu. Hay que poner ahí, con esto termino, la cuestión interna. Ahí lo escuchábamos en uno de los videos que veíamos recién, un periodista de la Deutsche Welle que reportaba desde Jerusalén y que decía, bueno, hemos pasado una noche terrible, porque independientemente, y ahí hay que hacer otra salvedad, no importa que el 99%, supongamos que es real que el 99% de los misiles y de los drones iraníes fueron alcanzados. Eso quiere decir que hay como 30 impactos en el terreno, porque fueron alrededor de 300, 350 drones. Entonces, si te me estás diciendo que el 99% lo evité, hay un porcentaje que sí llegó, 5, 10. Pero además no importa, porque el tema es que nuevamente ha quedado claro, tal como quedó en el ataque de Hamas hace unos meses atrás, que Israel es vulnerable. Se gastaron entre 400 y 1.000 millones de dólares en el uso del escudo para detener los misiles iraníes. Entonces, no es tan sencillo que el gobierno de Netanyahu siga manteniendo el discurso. Solamente lo puede hacer, como decía Juan Ramón, con la ayuda de los medios occidentales. Pero no es tan sencillo que siga manteniendo el recurso de que somos intocables. Sus aliados los están presionando, la población israelí los está presionando porque ya no se siente segura, ni en octubre pasado, ni ahora con este ataque iraní. Tenemos que hacer un cortecito, Marcos, nos esperás y charlamos un rato más aquí en Coordenada Sur, gracias a la ventana del Avia Yala, ya regresamos. Ahora estás viendo Coordenada Sur. Coordenada Sur. Bueno, aquí estamos de vuelta en Coordenada Sur. Charlamos junto a Juan Ramón Quintana con Marcos Salgado desde la capital de Venezuela, Caracas, el corresponsal de la cadena iraní Hispan TV. Bueno, Juan Ramón, entonces a ver cómo lo ves vos, pero si decíamos que las principales potencias no quieren una escalada, habrá que ver cómo responde Israel, pero en principio, por este lado, por eso yo decía que antes me parece que el riesgo de que haya una conflagración global lo veo más en el frente ucraniano. Desde este lado parecería que no. ¿Por qué? Porque China y Rusia no parecerían salir a hacer una alianza con Irán para enfrentarse a Israel. Esto no parece ser parte de lo factible. O, por supuesto, que en esta dinámica siempre puede haber sucesos nuevos. Hay una singularidad en este escenario, Andrés y Marcos. No sé si se puede advertir. Es que dos presidentes están en aprietos respecto a su política, diríamos, exterior. En el caso de Biden, su continuidad o su derrota va a depender de cuánta victoria puede ofrecerle, qué resultados militares favorables le puede ofrecer Ucrania, ¿no es cierto?, a Biden. Está bloqueado en su cooperación, en su asistencia militar frente a Ucrania y a Israel. Por lo tanto, Biden depende básicamente de lo que ocurra en el frente ucraniano. Y en el caso de Netanyahu tiene la política interna comprometidísima y hoy día esa política interna se define respecto a la respuesta que va a darle a Irán. En el pasado inmediato, en realidad, la política exterior de Estados Unidos durante las elecciones normalmente dependía de su capacidad para ofrecer escenarios de negociación entre Israel y Palestina. Eso parece que se terminó, ¿no? Por lo tanto, estamos en un escenario muy complicado para estos dos aliados estratégicos
internacionales que tienen un impacto global, ¿no? Me temo que Biden está en un verdadero pantano. Tiene 3 escenarios complicados: el escenario ucraniano, hoy el escenario israelí y el escenario del Mar de la China, del Estrecho de Taiwán. Ahí la respuesta categórica de China frente a la intención de amedrentar a través de la secretaria del Tesoro la anterior semana, le ha salido el tiro por la culata, porque lo que hizo China fue ratificar su apoyo incondicional a Rusia. Estados Unidos está en serios problemas en la política internacional. No lo está tanto en América Latina, pero eso es tema de conversación para más adelante. En América Latina, Estados Unidos está ajustando, yo creo, los desajustes de su política exterior en otras regiones. La sombra siniestra del Comando Sur se yergue sobre América Latina en escenarios de verdad muy complicados, y por lo tanto habrá que parar las orejas a lo que está haciendo Washington sobre los países en América Latina y particularmente donde está Marcos, que es Venezuela. Marcos, vos ¿por qué nos importa en América Latina lo que pasa en el Medio Oriente y en el frente ucraniano? ¿En qué nos impacta? ¿Cómo ves la situación? Tenemos un gobierno en Argentina ahora absolutamente alineado con la OTAN, el Comando Sur está jugando en ese movimiento con una clara evidencia, pero ¿cómo ves que nos impacta esto? Si es que nos impacta, ¿y con qué intensidad? Me parece que yo diría que en principio en 2 niveles. Por un lado, impacta concretamente en función de que cuando un conflicto se desarrolla, así esté localizado en determinado lugar, puede tener consecuencias económicas para determinados países en función de las importaciones, las exportaciones, etc. Eso ha sucedido incluso con el conflicto en Ucrania, que ha tenido repercusión a nivel del mercado de granos y otros. En cada lugar puede haber una repercusión distinta en función de la matriz económica de cada país. Y estoy hablando de los países de nuestra región, ¿no? Eso por un lado, por supuesto que siempre está. Y por el otro lado, me parece que hay otro factor, que es que evidentemente la situación de Israel, la situación del sionismo israelí, nunca se puede ver solamente en términos de lo que suceda en el Medio Oriente. Y en términos de y menos todavía en términos de lo que suceda en la masacre del pueblo palestino, que no es nueva, que no empezó ahora. Como se decía aquí antes, los medios occidentales siempre comienzan las cosas en un momento y no van hacia atrás. Sabemos que esto no es así. En el caso de la lucha del pueblo palestino por su liberación y del genocidio continuado al que Israel somete al pueblo palestino. Pero digo, el sionismo es un fenómeno que va mucho más allá, que está en todo el mundo y que está muy emparentado con lo que hoy vemos cada vez más aparecer, y en nuestro continente también, que es el fascismo, ya nuevamente como ideología y en el gobierno. El fascismo evidentemente no fue derrotado. Lula está hablando de eso muchísimo. Claro, aquí también el presidente Nicolás Maduro ha empezado a hablar de eso. Incluso hay en la Asamblea Nacional una ley en discusión, hay una ley para enfrentar las consecuencias prácticas del fascismo a lo interno. Se está activando esa discusión. Aquí lo que se dice es, bueno, el fascismo fue derrotado militarmente por la Unión Soviética principalmente al final de la Segunda Guerra Mundial, terminando la Segunda Guerra Mundial, pero no fue, en definitiva, derrotado completamente, se ha rearmado, ha obtenido un poder económico muy importante
y esto está muy ligado también al sionismo. Entonces, lo que suceda en este escenario del que hablábamos antes, ahora ampliado a la aparición directa en el conflicto de Irán, provocada, yo creo que eso es así, provocado muy concretamente por la provocación que significó el bombardeo a su sede diplomática en Damasco. Hay que leerlo también, ese conflicto, en términos de los alineamientos que se pueden dar en el continente, fuera del continente. Vos nombrabas a Milei en Argentina, presidente de Argentina, ha dicho ya que se alinea absolutamente a los Estados Unidos y a Israel en este tema. Yo siempre creo que más a los Estados Unidos que a Israel, ¿no? Digo, si Biden levanta el teléfono y le dice, bueno, a ver, Javier, tranquilo, todo bien con Israel, pero no te vayas por allá, eso es lo que termina sucediendo. El alineamiento con Israel existe por parte de Milei, pero el de Estados Unidos viene primero. Ahora, eso es otra historia. En lo que suceda, por ejemplo, en Argentina, estamos a pocas semanas del 30 aniversario del atentado contra la Mutual Judía AMIA, y el gobierno argentino ha preparado la cancha para decir que Irán es la que ordenó ese atentado y el anterior contra la embajada de Israel, lo cual no está aprobado judicialmente, lo cual no está ni judicialmente ni a nivel de investigaciones periodísticas, no hay nada que pueda decir que eso efectivamente sucedió de esa manera, pero ya está instalado y sin ninguna duda estamos ante semanas en donde Irán va a volver a quedar como el gran malo de la película en esa narrativa occidental. Entonces, así como Rusia asumió en el conflicto con Ucrania un rol de decir, aquí estamos poniéndole coto, poniéndole freno a un intento del fascismo de avanzar hacia las fronteras rusas, lo mismo de alguna manera va a terminar haciendo Irán, o ya está haciendo Irán, a la hora de la denuncia contra el sionismo. Me parece que ese es el otro gran tema que hay que poner en el radar. Creo que hay que empezar a hablar del sionismo como un elemento que sí es horizontal, que aparece en muchísimos países, con más fuerza en algunos, con menos en otros, en los gobiernos en algunos, y en la oposición en otros, pero que va adquiriendo cada vez más fuerza. Juan Ramón, ¿hacemos una parada en Venezuela o querés seguir abordando alguna temática más? Yo creo que hay que aprovechar que está Marcos en Venezuela, y Marcos nos podría dar un panorama no solamente de Venezuela, pero yo creo que de la región, casi como este reflejo casi condicionado de Estados Unidos con los frentes de conflicto globales y su reflejo en América Latina. ¿Cómo estás viendo, Marco, este comportamiento imperial de los Estados Unidos en América Latina? ¿Es América Latina de verdad un factor de ajuste a su declive hoy día, a esta pérdida de hegemonía, de capacidad de liderazgo, etcétera, etcétera, frente a potencias emergentes? Y nosotros, por lo tanto, somos como el territorio, diríamos, en disputa, y los pueblos de América Latina, los sujetos, diríamos, nuevamente recolonizados. ¿Cómo ves este panorama? No, claro, yo lo contestaría esto con lo que dice la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Lo dice Estados Unidos, más allá de lo que nosotros podamos denunciar. Ellos son los que están diciendo que en América del Sur hay agua, que en América del Sur hay litio, que en América del Sur hay minerales, que petróleo, aquí en Venezuela, estamos en las principales reservas de agua dulce, principales reservas de litio, principales reservas de petróleo del mundo, y claro que evidentemente Estados Unidos está replanteando volver a tener control absoluto sobre esto, por eso ha motorizado
el golpe de Estado en Bolivia, en cada lugar con algún instrumento, ¿no? O sea, en el caso de Bolivia fue la OEA, en el caso de Venezuela puede ser el Grupo de Lima en algún momento, o el intento Guaidó, ¿no? Esa intentona de decir, bueno, aquí hay otro presidente, no es Maduro, reconocemos otro presidente. En cada lugar ahí puede aparecer una estrategia diferente, pero en definitiva estamos hablando de eso, es retomar el control, un control que hoy no tienen y al que van intentando llegar de diferentes maneras. Ahí estamos viendo en pantalla la última reunión del presidente Nicolás Maduro con el presidente Gustavo Petro en el Palacio de Miraflores hace algunos días atrás. Cuando se hablaba de que había un quiebre entre Petro y Maduro se reunieron y dijeron, miren señor, nosotros podemos tener diferencias, pero aquí hay acuerdos. Lo mismo sucede en la relación, me parece, de Venezuela con Bolivia. Es decir, hay una disputa. Evidentemente hay un territorio en disputa que llega también a las disputas de cuál es el gobierno que me queda cómodo. Y apuntan Estados Unidos de esta manera. Así, bueno, recibió, yo diría, casi que recibió, no del cielo, pero bueno, le vino como regalito el gobierno de Milei en Argentina. Quiero decir, no provocó Estados Unidos necesariamente la situación interna que hace que Argentina termine votando por Milei, pero les viene muy bien un aliado, pero tienen a Lula en un contrapeso, tienen a Bolivia en un contrapeso, tienen a Venezuela en un contrapeso, incluso hasta Colombia, hasta cierto punto podríamos considerarlo ahí, México también. Es decir, hay una disputa, evidentemente hay una disputa que está abierta y que va a seguir y que tiene a Venezuela en las próximas semanas como uno de los escenarios fundamentales, ¿no? Marcos, y este tema de Elon Musk se reunió estas últimas horas con Milei. Declaró que debía renunciar un magistrado de la Corte Suprema de Brasil que investiga el golpe de Estado organizado por Bolsonaro y la discusión. El juez Alexandre de Moraes hizo un paro muy fuerte a la fake news para frenar distintos canales de noticias falsas en la última elección en Brasil. Y Elon Musk, que también estuvo metido, o por lo menos hizo una declaración en el golpe en Bolivia, de que él promovería cualquier tipo de golpe o de quitar a gobiernos que trabajen o que defiendan la soberanía de la explotación del litio. Y ahora parece interesado en el litio argentino, y Milei fue en una escena espantosa, que la estamos viendo también en pantalla, a visitarlo a su empresa en Estados Unidos. ¿Cómo juega? Pareciera no. Elon Musk tiene los mismos intereses que Laura Richardson. Es medio... Sí. Me llamaba la atención esa complicidad entre sector privado y estatal, militar. Sí, yo creo que acá lo que pasa es que coinciden en un tema, digamos, no necesariamente son socios en todo, pero aquí sí coinciden en algo muy concreto, que es el control de las reservas de litio, tanto en Bolivia como en Argentina, donde está ese triángulo, en donde están una de las principales reservas y donde ya está trabajando, en el caso de Argentina, empresas chinas. Es decir, ahí, y sabemos que los chinos lo que hacen en general es decir, bueno, nosotros venimos aquí, hacemos un negocio con ustedes, no nos interesa cambiar un gobierno, no nos interesa presionar para que caiga tal o cual. Por eso uno ve que China está haciendo negocio en todo el mundo, independientemente del signo político de cada gobierno. Pero, evidentemente, aquí hay una confluencia. Y el interés es muy concreto, es por lo que vienen por los minerales. Ahora vienen por los minerales, más adelante van a venir por el agua. ¿Y dónde están las reservas de agua dulce más importantes del planeta? Acá. Están en Bolivia. Marcos, se nos cierra la ventanita hasta el próximo domingo. Te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo grande hasta Caracas y estaremos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias, Marco. Un placer. Gracias, hasta luego. Bueno, Juan Ramón, como decíamos, se nos cierra la ventanita mientras vemos al presidente Milei ahí encantado de visitar a Elon Musk, y la prensa de la derecha en Argentina está extasiada. Juan Ramón, yo te mando un abrazo con esto y
te encargo las reflexiones finales del programa de hoy, por favor. Andrés, empezaremos por esta última escena, me parece ya ni siquiera vergonzosa, sino de circo, y que de alguna manera expresa, digamos, el fenómeno del capitalismo global. Nunca habíamos visto una actitud tan cipaya de un presidente elegido democráticamente yendo a besar las manos de un gran empresario cuya fortuna, por supuesto, asciende a la suma de varios productos internos brutos de varios países. Pero hay un margen de decencia, hay un margen de decoro para los presidentes elegidos democráticamente, que tienen que tener vínculos seguramente con corporaciones transnacionales para generar inversión. Pero esta conducta es la que siempre ha existido en la derecha en América Latina. Una conducta colonizada, ¿no? Muy adicta a la sumisión, y hoy lo que estamos viendo es yo diría, para vergüenza de una buena parte del pueblo argentino y de América Latina. Y por lo tanto, este mismo personaje hoy día le abre las puertas a Ucrania, pretende abrirle una ventana a Ucrania para quebrar la unidad regional que se opone, por supuesto, que además rechaza este conflicto, y que, por otra parte, este mismo personaje tan funesto para América Latina hoy día aprueba, ¿no es cierto?, el genocidio en Gaza, otorgándole a Israel más o menos como la potestad, digamos, de aplicar una estrategia correcta como es matar a niños, a mujeres, a seres humanos inocentes. Estamos, como decía Marco, enfrentando este fenómeno del sionismo que adopta esta postura del fascismo. Y por lo tanto tendremos que seguir trabajando, esto nos obliga a seguir trabajando para generar más conciencia crítica entre nuestros compañeros que nos ven domingo a domingo. Así que un gran abrazo para ti, Andrés, y un abrazo también para Marco, y a seguir laburando, como se dice en la Argentina, para que los monstruos no terminen comiéndose nuestros sueños. Muy buenas noches a todos y a todas, gracias por su atención. Abrazo.